Dice su palabra, ya estamos listos para leer la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego aclaró: nadie viene al Padre sino por mí. No podemos quitar a Jesús de la iglesia, porque es el puente, es el camino que nos lleva al cielo. Jesús es todo para nosotros. Es salvación, es consuelo, es paz, es todo lo que el hombre pueda necesitar. Y yo quisiera que en esta mañana, antes de hacer una oración por esta enseñanza de hoy en la mañana, le demos gracias al Señor. Levante su mano y dele gracias a Jesús por ese amor tan grande por todos nosotros, que nos amó hasta llevar esa cruz cargando y dar su propia vida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por esa preciosa muestra de amor para todos nosotros los que poblamos esta tierra. Te damos toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres el camino, la verdad y la vida para todos, Señor. Te bendecimos, oh Dios, y exaltamos el nombre de Jesús esta mañana. Y te damos gracias por esta enseñanza que vamos a compartir. En Cristo Jesús te lo pedimos. Espíritu Santo, toma control. Amén y amén. Tome su lugar, sean todos bienvenidos una vez más. Ya estamos en el mes de octubre, hermanos. Ya estamos en la recta final para terminar este año 2019 y estamos ya listos para entrar al 2020. ¿Cuántos están listos? No se me vayan a quedar en el camino. Vamos a llegar al 2020. Amén. Amén. No se nos vayan a quedar en el camino. Dije, vamos a llegar al 2020 y lo vamos a pasar en el nombre de Jesús. Tenemos fe en un Dios grande y maravilloso que nos da longevidad de vida, muchos años. Bien, estamos ya en este mes de octubre, primer domingo. Hoy vamos a compartir con ustedes un estudio titulado Construyendo Puentes. Construyendo Puentes es el título de la enseñanza para esta mañana. Comienzo con una pregunta: ¿cuántos de ustedes en alguna ocasión han construido algún puente? Nadie. Wow, no tenemos ingenieros aquí. Gloria a Dios, gloria al Señor. Compartí hace muchos años una historia en el año 2010. Esta historia que voy a contarles una vez más. Algunos de ustedes todavía no estaban aquí. Y es la historia de Luis y Antonio Gutiérrez, dos hermanos. Los padres habían emigrado de México a San Antonio y habían comprado una extensión grande de tierra y habían trabajado muy duro para hacer prosperar aquello de la agricultura y la ganadería y las granjas y todo aquello, y lograron hacer un medio de vida y era una familia bien próspera y bien bendecida. Pero aquellos pioneros que llegaron a San Antonio se hicieron viejos y partieron con el Señor. Dejaron a dos hijos, a Luis y Antonio. Luis era el mayor, Antonio era el menor. Sabiamente aquellos padres habían dividido la propiedad en dos partes iguales y tenían mucha maquinaria y habían construido un pequeño riachuelo en medio que separaba las dos propiedades. Y ahí vivían esas dos familias. Los dos ya tenían sus esposas y tenían sus hijos. Y ahí vivían y ahí disfrutaban del campo y tenían ahí sus quehaceres. Ahí tenían su ganadería y tenían todo aquello que les rendía buenos dividendos. Tenían casas hermosas y eran vecinos. Uno estaba a un lado de aquel riachuelo y el otro estaba al otro lado. Y así se extendían las propiedades hacia los lados. El menor era un poco, era de esas personas, Antonio era de una de esas personas que se enojaba fácilmente, pero a los 10 minutos se contentaba. Y Luis el mayor pues era más sensato, más prudente, era el mayor, tenía un poquito más de sabiduría. Y así vivían muy contentos las dos familias. Un día el Toñito Junior, el hijo del menor, del hijo de Antonio,
Estaba jugando y quebró una de las ventanas de la casa de Luis, el mayor. Y vino luego el papá y le dijo a Luis: no te preocupes, hermano, yo me voy a encargar de que te manden reparar esa ventana. Y Luis le dice a su hermano menor, le dice: bueno, Antonio, nomás dile que tenga cuidado. Bueno, yo ya te dije que te voy a pagar, no te preocupes. Sí, pero como quiera dile al niño que tenga cuidado, no vaya a pasar una cosa mayor. Pero ya te dije que... Y comenzaron los malos entendidos. ¿Cuántos les ha pasado, hermano, que en alguna ocasión por una cosa chiquita se comienza a ser grande y de repente salen las ollas y los sartenes volando por la ventana? ¿Cuántas veces una pequeña discusión se convierte en un gran pleito? Se hicieron de palabras ásperas, duras, y se enojaron y dejaron de hablarse. Pasaron unos días y el hijo menor cortó el cauce del riachuelo. De la montaña bajaba el agua y bajaba por aquel riguito que había construido los papás de estos dos jóvenes. Y desvió el cauce y ya no pasaba el agua por ahí. Se iba para otro lado de la propiedad del menor. Y el mayor dijo: está bien enojado conmigo mi hermano menor, y por eso ha hecho esto. Y él también estaba enojado, había perdido también la paciencia con su hermano menor. Y un día por la mañana, muy temprano, alguien tocó la puerta de Luis, el hermano mayor. Tocó la puerta de su casa. Él se asomó por la ventana, vio una pickup allá afuera y alguien estaba sonando la puerta. Y él abrió y estaba un hombre de mediana edad y le dijo: buenos días, señor, entré aquí porque la puerta ya de entrada estaba abierta y tomé la libertad de entrar hasta aquí, hasta su casa. Y solamente quiero ofrecerle mi servicio, soy carpintero. Me gustaría trabajar con usted si tiene algún trabajo que yo le pueda hacer. Se le quedó viendo por unos momentos, por unos segundos, y le pasó una idea por la mente y dijo: ¿sabe qué? Sí tengo un trabajo para usted. Mire, ve esa pequeña cerca que está aquí al lado del río. Está muy bajita. Hace unos días atrás tuve una discusión con mi hermano que vive al otro lado. Yo quisiera que usted me construyera una cerca más alta, de unos 2 pies de alto. No quiero mirar para aquel lado, ni quiero que el que vive de aquel lado, que es mi hermano, voltee para acá y me mire de este lado. El hombre se rascó la cabeza y dijo: bueno, si eso es lo que usted quiere, yo se lo puedo hacer, soy carpintero. Y le dice el Señor, era temprano por la mañana, dice: mire, yo tengo una diligencia que hacer allá en el pueblo y voy a salir a hacer todas mis cosas, pero lo voy a dejar aquí. Mire, aquí están las llaves de todos los tractores que tengo ahí, la maquinaria, por si usted necesita mover algunas vigas, alguna madera. Hay bastante madera ahí almacenada y hay unas vigas grandes que usted puede usar. Allí está la maquinaria, ahí están los tractores, aquí están las llaves. Yo tengo que ir a un mandado al pueblo. Y dejó al carpintero y se fue. Duró todo el día por allá haciendo sus diligencias. Y ya por la tarde, en el ocaso, a la puesta del sol, antes de que oscureciera, venía de regreso Luis de hacer sus quehaceres en la ciudad. Y cuando llegó, se llevó tremenda sorpresa. No había ninguna cerca construida. Y lo que había era un puente pequeño que pasaba por arriba de aquel río que se estaba secando. Un puente bien hecho, con vigas gruesas y con pasamanos. Y apenas iba a protestar y apenas iba a enojar con el carpintero cuando vio que su hermano, el pequeño, Antonio, venía cruzando el puente con sus lágrimas para decirle: muchas gracias, Luis. Perdóname, fui injusto contigo, me enojé, no tenía razón para enojarme, pero gracias por haber construido este puente. Tantos años aquí juntos y nunca tuvimos un puente para cruzar. Mira qué lindo eres, hermano. Y lo abrazó y comenzaron a llorar. Si le va a aplaudir, apláudele al Señor. Comenzaron a llorar los dos hermanos. Se abrazaron y luego se pidieron perdón los dos. Y luego Luis volteó para mirar al
al carpintero y lo miró que estaba echando todas sus herramientas a la pica para irse. Y le dice a Antonio: espéreme un momentito, Antonio, déjeme hablar con el carpintero porque tengo más trabajo para él. Y fue a hablar con el carpintero y le dijo: no sé lo que pasó ni qué lo movió a usted a hacer lo que usted hizo, pero gracias a lo que usted hizo, mi hermano y yo nos hemos reconciliado. Tengo trabajo para usted, déjeme pagarle lo que ya hizo y tengo otras cosas que yo quiero que usted me haga. Y el hombre le dijo: mire, lo siento mucho, la verdad es que tengo mucho trabajo, tengo muchos puentes para construir. Construyendo puentes. Aquellos que construyen puentes para unir familias, para unir amigos, para unir a los enemistados, son constructores que unen a seres humanos. Y estoy hablando en este momento de aquel que nos puso la muestra, de aquel que nos dio el ejemplo, de Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el puente para que nosotros, los seres humanos, para que ustedes y nosotros lleguemos al cielo. Construir puentes. Bien, la enseñanza de esta mañana es que nosotros entendamos que nosotros hemos sido llamados para una labor específica como hijos de Dios. Nosotros tenemos la capacidad para construir un puente. Un puente es una de las estructuras más bonitas y hermosas que el hombre pueda construir. Son, podríamos decir, importantes en el mundo. Los beneficios de los puentes son innumerables. Usted puede decir muchas cosas. Se siguen construyendo por todas partes del mundo puentes, y hay cosas muy significativas acerca de los puentes. Los puentes unen. Los puentes nos comunican. Eliminan las divisiones. Nos comunican con lugares que anteriormente eran inaccesibles. Los puentes son tan importantes que todos los días va a haber construcción de puentes en alguna parte del mundo. Hay cristianos que son puentes, que reconcilian, que unen a familias que están en pugna o que están en división, que unen a familias que están en pleito. Jesucristo es el que nos da el ejemplo, porque dice Timoteo, 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mediador, el puente entre nosotros y Dios se llama Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el puente para nosotros para poder llegar a ese cielo un día? Nos conecta con Dios. Nosotros los cristianos somos los puentes entre Cristo y nuestra comunidad, nuestro vecindario y nuestro alrededor. En otras palabras, es como si fuéramos los carpinteros de la iglesia, los que construimos puentes para reconciliar vidas con Dios. Para Dios somos los puentes que Dios desea usar. Somos la agencia de Dios aquí en la tierra. Somos nosotros los justos de la tierra, los que Dios ha llamado a construir esos puentes que unen. Somos nosotros los justos, como dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros deberíamos ser como esa luz de la aurora que va en aumento siempre, aluzando en medio de las tinieblas. Sin embargo, hay muchos que no son constructores de puentes. Pensando en esto, digo, habrá personas que quizá no están interesados en reconstruir una vida. Al contrario, conocemos algunas personas que les gusta echarle leña al fuego. ¿Sí? Hay algunas personas que así son, hermano. Cuando hay una división en una familia, cuando hay una pugna en un matrimonio, les gusta venir a echarle más leña al fuego. Cuando Dios nos ha capacitado para apagar el fuego del diablo, para que nosotros traigamos la luz de la esperanza y la paz a los hogares. Cuando Dios nos ha capacitado a nosotros a hacer una labor de amor,
por esas familias que están en problemas. Bien, hay algunos que están pensando, yo no necesito hacer eso. Dice la escritura en Daniel 12:3, los entendidos, los que entienden la palabra del Señor, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, o sea, los que son puentes llevando el evangelio, dice, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Somos como las estrellas, los que llevamos el mensaje, los que somos puentes para reconciliar a otros con Dios, los que llevamos el mensaje del evangelio a otras personas, los que nos preocupamos por nuestros semejantes, los que nos preocupamos por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestro vecindario, por nuestra ciudad. Somos puentes que Dios usa para honra y gloria de su nombre. Dele la gloria a Dios. Que los entendidos van a resplandecer como las estrellas. Cuando llevan el mensaje, cuando enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Fuimos escogidos por Dios para ser hombres y mujeres que acerquen al pecador a los pies de Cristo. Somos escogidos para ser puentes y entablar la relación que se perdió entre el hombre y Dios, para interceder por aquellos que necesitan. Somos la agencia de Dios aquí en la tierra. Somos la sucursal de Dios aquí en la tierra. Dios nos llamó a ser pacificadores. Tenemos la paz de Cristo en nosotros y nosotros podemos llevar el mensaje de la paz del evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nuestros semejantes. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para una labor específica, y dice la Biblia que somos reconciliadores. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dele la gloria a Dios esta mañana. La construcción del puente comienza con nosotros mismos. Alguien construyó un puente para que usted y yo viniéramos a los pies de Cristo. Sí, alguien nos trajo el mensaje a nosotros para que nosotros conociéramos el amor de Dios. Alguien se preocupó. Se nos olvida muchas veces que otro fue un puente para que nosotros conociéramos hoy a Jesucristo. Dele gloria a Dios esta mañana por aquellos que nos hablaron del evangelio, por aquellos que nos dieron el mensaje de la palabra del Señor, por aquellos que fueron puentes, instrumentos de Dios para llevarnos el mensaje a nuestro corazón, que en ese tiempo estaba necesitado de Dios. Usted y yo debemos ser puentes. Usted y yo debemos ser como Juan el Bautista, preparar el camino para que la gloria de Dios se manifieste en esta tierra. Juan el Bautista, aunque bautizaba para el arrepentimiento, su mensaje era traer el mensaje del evangelio, preparar el camino para que Cristo brillara cuando Él entrara en su ministerio a participar del evangelio y las buenas nuevas. Juan el Bautista fue el pregonero, el que anunciaba el enlace, el puente para que Jesucristo trajera esa bendición a nuestro corazón. La Biblia nos señala a nosotros como reconciliadores. Mire, hermano, la Biblia dice que usted y yo somos reconciliadores. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Dios en su palabra, hablándonos a través del apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 5 verso 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y luego, ¿qué dice al final? ¿Y qué dice al final? A ver, iglesia. Y nos encargó, ¿a quiénes? A nosotros la palabra de la reconciliación. En otras palabras, Dios nos dice: ustedes van a ser los puentes para que el evangelio se expanda, para que el evangelio, las nuevas de salvación, llegue a todos los hogares. Gloria a Dios por ese privilegio, gloria a Dios por ese honor, gloria a Dios por una iglesia que es puente, gloria a Dios por una iglesia que participa, gloria a Dios por una iglesia que lleva las buenas nuevas, gloria a Dios por el mensaje que la iglesia está llevando a aquellos que necesitan alrededor de nosotros. Y nos encargó a nosotros, o sea, a la iglesia, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hay un grito desesperado muchas veces a nuestro alrededor. Quizá es en tu vecindario.
quizás en tu trabajo, de personas que necesitan un enlace, una conexión, una palabra de ánimo que los anime a salir de la situación en que están pasando o la situación que están viviendo. Y Dios quiere usarnos a nosotros, porque hay gritos desesperados por todas partes, aún dentro de la iglesia. En el tiempo de Jesucristo había un grito desesperado de los discípulos que le decían al Señor: Señor, sálvanos que perecemos. Hay gritos desesperados, hay personas hoy en día con grandes necesidades. Hay hombres y mujeres allá afuera que están esperando una mano que vaya a construir un puente, que los conecte con Dios, que les hable de la misericordia, que les diga que hay esperanza, que les lleve el mensaje de las buenas nuevas, que les enseñe que hay un Dios que todo lo puede y que puede cambiar la situación de nosotros. Dele gloria a Dios, porque Dios está usando a la iglesia para reconciliar al mundo. Mucha gente hoy por todos lados busca ayuda desesperadamente para sus problemas. Cada martes que las hermanas se reúnen, mi esposa siempre me cuenta de cómo llegan personas necesitadas y a veces desesperadas por una situación difícil. Y están buscando a alguien que les ayude. No están recurriendo a un banco, no están recurriendo a una farmacia o una botica, no están buscando en otro lado la ayuda, la están buscando en Dios, porque saben que el único que puede sacarla de esta situación se llama Dios, se llama Jesús, se llama el Dios Todopoderoso. Buscan ayuda desesperadamente, pero tantas veces que nos ha pasado que estamos tan ocupados. ¿Cuántos están bien ocupados, hermano? Que les faltan horas en el día para terminar las cosas que tienen que hacer. Yo tengo siempre una lista conmigo de todas las cosas que tengo que hacer. Y usualmente es una hoja por los dos lados. Y ya cuando estoy poniendo marcas ahí, que ya hice esto, aquello, ya se está llenando otra hoja. Estamos siempre tan ocupados que a veces nos olvidamos que somos puentes para llevarle esperanza al mundo que está gritando desesperadamente: necesito ayuda. Estamos tan ocupados que no oímos esos gritos que buscan un puente para salir de la situación. La gente busca en nosotros, los cristianos, hermanos, ayuda. ¿Cuántas veces se han acercado a nosotros y nos han dicho: por favor, pídale a Diosito? ¿Y cuántas veces hemos tenido que decirle: no conozco ningún Diosito, pero tengo un Dios grande que le puede ayudar en sus problemas? Tengo un Dios poderoso que lo puede sacar de ese problema ahora mismo. Están buscando quien los reconcilie con el problema, ya sea entre problemas de parejas, un problema de familia, problema de hogar. Para muchos la iglesia está llamada a atender este clamor y calmar el sufrimiento de las personas. La iglesia es lo que Dios estableció a través de Cristo Jesús después de la era apostólica, para que fuera la que llevara el mensaje, para que fuera la que tuviera el privilegio y el honor de compartir con otro las necesidades, que pudiera llegar al corazón de los necesitados con un mensaje de esperanza. En la iglesia nosotros aprendemos la palabra del Señor, aquí nos equipamos, aquí nos documentamos, aquí llenamos nuestro corazón de fe, aquí nosotros entendemos el plan de Dios, aquí nosotros empezamos a sentir compasión por los demás. ¿Cuántos sienten compasión por los demás, hermano? Antes no sentíamos eso, hermano. Allá en México hay un dicho que dice: cada quien para su santo. O sea, no nos preocupábamos de los demás. Ahora miramos la necesidad y nos causa tristeza, nos causa dolor, tenemos compasión, y si podemos hacer algo lo hacemos inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay en nosotros la inquietud que Dios ha puesto a través de Cristo Jesús. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones y ahora sentimos la compasión y el amor que Cristo siente. Gloria a Dios por ese sentir. En la iglesia nosotros aprendemos de eso, nos llenamos de fe y ponemos en práctica lo que nosotros conocemos, llevando el mensaje de la palabra del Señor. El libro de Santiago, el apóstol Santiago, nos dice a nosotros en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Miren lo que dice el apóstol Santiago.
Acabamos de leer lo que dice el apóstol Pablo. Leamos ahora lo que dice el apóstol Santiago. Dice esto literalmente en sus propias palabras. Escribe esto: hermanos, capítulo 5, 19 y 20. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire lo que dice: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Déselo al Señor esta mañana, que Él es el que pone el sentir por el hacer. Somos los puentes para los extraviados. Dice literal: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y usted lo hace volver, usted le lleva, usted es la conexión, usted es el enlace, el puente entre esa persona. Y usted lo hace volver. Dice: si usted lo hace volver, lo que usted está haciendo, está salvando un alma. Gloria a Dios. Por cuantos de ustedes son puentes para salvar almas, para llevar el mensaje del evangelio, para llevar las buenas noticias a otros, para decirles que en Dios hay esperanza, que no todo está perdido, que hay esperanza mientras estemos respirando. Hay esperanza en aquellos que pueden llevarle esperanza. Y dice que cubrirá multitud de pecados y salvará de muerte un alma. En otras palabras, estamos nosotros haciendo algo que a Dios le place, algo que a Dios le gusta. Cada vez que usted comparte una palabra, que usted le da una palabra de ánimo a alguna persona, cada vez que usted trata de enlazarlo, de ser el puente con esa conexión con Dios, usted está haciendo la voluntad de Dios y usted está participando de aquel llamado que Dios puso en nosotros para ser reconciliadores de aquellos que se han extraviado. El rey David, hermanos, el dulce cantor de Israel, el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, el hombre sensible al Espíritu Santo, el hombre que escribió tantos salmos y nos dejó tantas promesas de Dios escritas, aquel hombre compasivo que era como uno de nosotros, un día le falló a Dios. Y Dios usó a un hombre para hacer un puente, de traerle a él reflexión y redarguirlo del pecado y del error que había cometido. Le doy gracias a Dios cuando Dios usa puentes para llamarnos la atención, para redarguirnos de algo que no está bien hecho delante de los ojos del Señor. Y lejos de los ojos, lejos de enojarnos, hermano, nosotros deberíamos de estar felices y contentos que Dios siempre tiene un puente que venga a llamarnos la atención por las cosas que estamos haciendo y que a Dios no le agrada, porque eso purifica nuestra alma, eso es para nuestro beneficio. Dios usó al profeta Natán como un puente para que se arrepintiera de su pecado David y recibiera el perdón de Dios. David había cometido adulterio, le había fallado a Dios, había cometido una falta y Dios no estaba contento con la actitud de David. Mire, hermano, a Dios le detesta el pecado, ama al pecador cuando se arrepiente, pero Dios se molesta con el pecado. Dice literalmente 2 de Samuel capítulo 12 del 1 al 7. Jehová envió a Natán a David. Comienzo diciendo el versículo 1 del capítulo 12 de 2 de Samuel. Y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. El verso 4 dice: y vino uno de camino
al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, dice la palabra de Dios, él se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El verso 7 habla del puente que Dios envía a David para que hiciera conciencia del pecado que estaba viviendo. Y dice literalmente el verso 7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Tú eres ese hombre que ha cometido adulterio. Tú eres ese hombre que ha cometido pecado. Tú eres ese hombre que ha cometido una vileza ante los ojos de Dios. En otras palabras, lo que estoy diciendo, Dios había enviado a un profeta, al profeta Natán, para traerle un mensaje al rey, porque el rey había pecado delante de Dios. No tenía justificación. El pecado no tiene justificación. La sangre de Jesucristo es el que justifica. Sin embargo, Dios dice: yo voy a usar una conexión, yo voy a usar un puente, yo voy a usar un comunicador que le lleve el mensaje y le redarguya a este rey de su pecado. Sabe que el pecado siempre trae consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos que es pecado siempre trae consecuencias. Siempre produce en nosotros dolor y tristeza. Siempre produce en nosotros falta de paz. Y no nos deja dormir, porque el pecado es algo que siempre nos está acusando. Las consecuencias del pecado siempre serán desastrosas. ¿Qué había pasado con David? Desde el momento en que David le faltó al Señor, le falló a Dios y cometió aquel adulterio, David no tenía paz en su corazón. Y David escribe el Salmo 51 pensando en esta situación que no lo dejaba tranquilo. Porque, hermano, cuando el hombre o la mujer cometen adulterio, la paz se va del matrimonio, la paz se va de la familia. Hay heridas profundas en el corazón del hombre o de la mujer o de los hijos. Es algo que trae consecuencias. Y David había perdido el gozo. Ya no tenía la alegría que tenía aquel rey. A pesar del rey, ahora no disfrutaba de las comodidades. Y al escribir el Salmo 51, él está arrepentido. Y él está confesando lo que le estaba sucediendo. Él está diciendo lo que le estaba pasando. Y él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él está diciendo a Dios: Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Mira, Señor, mis rebeliones. Y le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquel pecado, aquella transgresión, aquel adulterio había marcado su corazón. Le lastimaba interiormente. No sentía paz en su corazón. Se sentía solo. Sentía que el Espíritu de Dios se había ido de él. No sentía consuelo. No sentía alegría. Había perdido la alegría de la vida y ahora se sentía intranquilo. Y le dice al Señor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estaba ahora arrepentido y él decía: yo reconozco, verso 3, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, todo el tiempo aquello le estaba dando vuelta en su conciencia. Aquella mente estaba siempre llena, saturado de aquel pecado, de aquella falta que él había cometido. Él se sentía indigno ante los ojos de Dios. Él no sentía ninguna paz en su corazón. Al contrario, él sentía que todo se había ido, todo se había esfumado. Y aquella alegría que él tenía, que lo caracterizaba como un rey feliz, ahora ya no estaba en él. Y él sabía dónde estaba el problema. Él sabía dónde estaba el error. Dios había enviado un puente a decirle, a redarguirle de aquel pecado que él había cometido. Y en el verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está tan arrepentido que le dice: Señor, crea, hacen de este corazón un corazón limpio. Se consideraba sucio ante los ojos de Dios. Se sentía mal. Decía: renueva un espíritu recto dentro de mí. Y luego le dice: oh Dios mío, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué había pasado? El Espíritu Santo se había apartado del corazón de David. Hermanos, una vez que somos culpables, somos culpables. Una vez que nosotros cometemos un pecado, somos pecadores, somos culpables de juicio delante de Dios. Las consecuencias van a venir por causa de las cosas que nosotros hacemos desagradables ante los ojos de Dios. David se sentía así culpable y él decía: no me quites, por favor, oh Dios, tu Santo Espíritu. No me quites ese Espíritu Santo que tú has puesto en mi corazón. Y él se sentía tan indigno que él dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Ya no sentía el gozo de la salvación. Se había ido. Y él dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él había perdido todo aquello que le daba vida a su corazón. Y se sentía tan indigno delante del Señor que él le decía: perdóname, Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu nuevo dentro de mí. No me quites, Señor, tu Espíritu Santo, no me quites tu salvación, porque eso es lo que hace el pecado en nosotros, nos separa de Dios. Y como le decía hace un momento, si nosotros somos culpables, siempre vamos a ser culpables hasta que Cristo nos perdone. Dije: hasta que Cristo nos perdone. Y Jesucristo tiene siempre los brazos abiertos para que nosotros vengamos arrepentidos y le pidamos perdón. Nunca se me va a olvidar aquella frase de un pensador ilustre que existió aquí en los Estados Unidos, Chesterton. Y él dijo: ningún ser culpable resulta inocente o indultado en el tribunal de su propia conciencia. O sea que si somos culpables, no importa que el abogado nos saque libres, siempre vamos a ser culpables. La conciencia siempre nos va a acusar. No importa que tengamos los recursos o el dinero suficiente para pagarle al mejor abogado y nos saque inocente de la cárcel, si somos culpables, siempre vamos a ser culpables hasta que Cristo nos perdone. Dele gloria a Dios esta mañana, hasta que Jesucristo nos perdone. Así como Dios usó al profeta Natán como un puente para redarguir el pecado de un hombre, así Dios tiene en la iglesia puentes que llevamos el mensaje para el arrepentimiento de otras personas que le han fallado a Dios. Y así como aquel hombre redarguyera el corazón de David, así Dios envió a Jesucristo para que fuera el puente entre Dios y los hombres. Juan capítulo 14, verso 6. Si usted no es puente, comience ahora mismo a hacer un puente, construyendo, uniendo, edificando a aquellas personas que no están en amistad con Dios. Dice Juan capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siempre va a ser nuestro puente al cielo Jesucristo, el Hijo de Dios. Siempre será el camino, la verdad y la vida que nos lleve a un cielo. Jesucristo siempre va a ser el puente que Dios usa para llevar al ser humano, al pecador, al cielo. Siempre será Jesús el único puente que nos lleve al cielo. Usted y yo reconciliamos a otros con Cristo. Usted y yo les hablamos a otras personas del amor de Dios. Usted y yo le ofrecemos paz al corazón de los afligidos, llevando el mensaje del evangelio. Pero el puente que nos lleva al cielo es un solo puente y se llama Jesucristo. Él es nuestro puente para llevar a todo el pecador arrepentido a un cielo que nos está esperando. Allá por el año 1850, 1860, un jovencito recién graduado de ingeniero
emigró de Alemania a Pensilvania. Era un joven creativo, muy inspirado, con muchas ideas para construir. Y en el 1870 este hombre, que se llamaba John Roebling, construyó un puente, pero antes de construirlo tuvo muchos tropiezos. Le dijeron que no era posible hacer un puente suspendido porque no existían puentes así. Le dijeron que aquella tarea era imposible, que no había en ninguna parte del mundo un puente de esa manera, construido de esa forma. Pero él se inspiró tanto en aquella idea que cada día pensaba en aquello. Era un joven ingeniero, recién casado con su esposa, recién había tenido familia, y ahora él se perfilaba como uno de esos ingenieros que serían famosos en el mundo un día por ser creativo y soñador. Y John Roebling comenzó con aquella idea. Y dice la historia que él quería construir un puente de casi 1000 pies de largo para unir Nueva York con Manhattan. Y él tenía ese sueño. Sin embargo, los expertos siempre le decían que eso era imposible. Y le dijeron que no podía ser nunca, que se olvidara de aquella idea, que simplemente no podía hacerse, que no era práctico y que solamente un loco lo intentaría. Pero John Roebling estaba siempre empeñado con aquella idea. Y él quería unir estas dos ciudades. Él pensaba en ello todo el tiempo y sabía dentro de sí, en su corazón, tenía la certeza que sí podía ser posible, que ese sueño se podría lograr. Y comenzó convenciendo a su hijo pequeño, adolescente, con aquella idea. Comenzó transmitiéndole, porque todos aquellos ingenieros de aquella época que lo conocían, cuando él venía con esta idea, le decían que eso no era posible. Le empezó a transmitir a su hijo adolescente la idea de construir ese puente un día. Y así cada día él pensaba en aquello, hacía sus trazos, hacía sus dibujos, escribía en papel, escribía aquella visión, aquello que él sentía en su corazón. Y un día comenzó la construcción de aquel puente en el 1870. Comenzó la construcción de aquel puente. Apenas había comenzado la construcción de aquel puente y aquel hombre tuvo un accidente y a las pocas semanas murió. Recién había comenzado el puente, el famoso puente de Brooklyn, que muchos de ustedes quizá conocen y han pasado por ahí. Apenas había comenzado. Ahí mismo en la construcción él tuvo un accidente y 2 semanas después murió. Su hijo siguió con la construcción del templo. Y en el 1884 se inauguró aquel puente. Y el hijo, bien joven, hizo pasar por aquel puente en la inauguración 21 elefantes sobre el puente para probar la capacidad y para ver si resistía el peso. Fue un éxito aquel puente. Hoy tenemos puentes de esos por todos lados. Aquí hay uno en Baytown bien grande, un puente suspendido. Gracias a la creatividad y al ingenio de un joven ingeniero que tenía un sueño de construir un puente para unir 2 ciudades. ¿Sabe cuántas personas pasan por ese puente todos los días? ¿Cuántos automóviles pasan por ese puente de Brooklyn todos los días? No sé si los muchachos por allá puedan poner una foto ahí del puente. ¿Sabe cuántas personas, cuántos vehículos pasan por ese? Cada día. 150,000 vehículos y personas pasan cada día por ese puente que une a Nueva York con Manhattan, el puente de Brooklyn. Gracias a un hombre que tuvo un sueño, que tuvo una visión. Gracias a un hombre que tuvo la capacidad de creer en que Dios le honraría su sueño
Y Él construyó ese sueño, lo llevó a hacerlo realidad. Todo comienza con un sueño en nosotros. Oh, yo sueño que un día mi esposo va a llegar a la iglesia. Yo sueño que un día mi familia entera va a servir al Señor. Yo sueño que un día todos mis familiares van a venir a los pies de Cristo. Y usted empieza a soñar con determinación, pero usted se empeña, usted no desiste, usted sigue orando, usted sigue pidiendo. A usted nadie le roba ese sueño. Usted quiere ser el puente que traiga a la familia a Cristo. Usted quiere ser la persona a quien Dios va a usar para llevar a toda su familia a los pies de Jesucristo. Y usted ese sueño lo tiene en su corazón y no lo deja en ningún momento, y lo acaricia, y todos los días con fe cree que ese sueño se va a convertir en una realidad. Así es que en el 1884 se inauguró el puente de Brooklyn, suspendido, y hoy es un puente bastante transitado. ¿Cuántos son el fruto de un puente aquí? De alguien que un día nos conectó con Dios, alguien que un día nos unió a Dios, un día alguien nos dio el mensaje, nos conectó, nos unió. La buena noticia es que nosotros somos reconciliadores. Somos los puentes que Dios quiere usar aquí en la tierra para que nosotros les llevemos el mensaje del evangelio a aquellas personas necesitadas. Y gracias a Dios por muchos de ustedes que llevan ese mensaje, que son puentes para que otras personas puedan acercarse, puedan venir y conocer de Cristo. Denle la gloria a Dios por muchos de los que están aquí, que son ahora puentes usados por Dios. Y no solamente el apóstol Pablo nos dice a nosotros que somos nosotros reconciliadores, y no solamente el apóstol Santiago nos dice que si nosotros hacemos volver a Cristo los extraviados, no, sino que Cristo mismo nos dijo que nosotros seríamos los puentes. Nosotros seríamos la conexión, nosotros seríamos los encargados. Y Jesucristo dijo en Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesucristo está diciendo, así como Dios lo envió a él al mundo, así Jesucristo nos está enviando a nosotros a ser puentes en el mundo para llevar el mensaje a otras personas. Dele gloria a Dios por ese gran privilegio, por ese gran honor que tenemos nosotros los que conocemos a Cristo. Somos los puentes que llevan las buenas noticias. Somos aquellos que Dios ha preparado para llevar las noticias, las buenas noticias de paz al mundo. Y el apóstol Pedro ahora, estoy hablando de Pablo, de Santiago, de Jesús, de Pedro, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, para que sean puentes, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos los llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Alguien nos llamó un día a las filas. Ahora no pertenecemos al ejército del mundo, ahora pertenecemos al ejército de Dios. Alguien nos llamó, alguien nos tomó, alguien nos sacó del mundo, alguien nos dijo que nosotros ahora seríamos un sacerdocio santo, una nación santa delante del Señor, para llevar y anunciar las nuevas del evangelio. En otras palabras, para que nosotros seamos los puentes que Dios va a usar aquí en la tierra para conectarlos con Cristo, y Cristo nos va a llevar al cielo. Gloria a Dios, porque ahora tenemos esa gran responsabilidad y ese gran privilegio y ese gran honor de ser los puentes que Dios quiere usar para llevarnos a nosotros y a otros al cielo. La pregunta, la conclusión es: ¿cuántos estamos siendo ya puentes para llevar esperanza al mundo? Decía la otra vez, no es posible que lleguemos usted y yo solos al cielo. Tenemos que ser el enlace, la conexión, para que otros también lleguen. No puede ser posible que alguien se preocupó por nosotros y nosotros no nos vamos a preocupar por otros. Dice la Biblia, de gracia recibisteis, de gracia
también dad. O sea, es un privilegio para la iglesia, para nosotros, hermanos, poder ser enlace, poder ser conexión para que otros conozcan de Jesucristo. Le estaba platicando a mi esposa que tengo un mensaje que se titula El funeral de la iglesia. Yo creo que no lo quieren escuchar. El funeral de la iglesia. El día que la iglesia deje de ser puente, ese día se va a comenzar a celebrar el funeral de la iglesia. El día que nosotros dejemos de hablar de Cristo, el día que nosotros dejemos de conectar a otros con Cristo, el día que nosotros dejemos de ser puentes en la iglesia, ese día comienza el fin de la iglesia. Pero gloria a Dios que los puentes no van a terminar, porque nosotros seguimos el mejor puente que tenemos de ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están siendo puentes para que otros conozcan de Jesucristo? A ti y a mí Dios nos llamó. Pastor, eso es para ustedes. No. Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dijo los pastores vayan, dijo id. Habló en general, habló a todos. La iglesia es el puente. Nosotros, el pueblo del Señor, somos los puentes. Toda la iglesia está comprometida con un llamamiento que Dios nos dio a través de Jesucristo. Una responsabilidad grande que nosotros tenemos ante Dios, que cuando lleguemos al cielo nosotros vamos a dar cuenta de ese puente. Si lo usamos, si lo hicimos, si no lo hicimos, nosotros estaremos un día ante Dios y Dios va a premiar a aquellos que han sido puente. Quizá tú estás pensando: ¿y qué si construyo el puente y nadie va a pasar por ahí? No se preocupe, construye el puente. Dios se va a encargar del resto. No se preocupe, usted hable la palabra, Dios se va a encargar del resto. No se preocupe, usted empiece a construir la conexión entre uno y otro y Dios se va a encargar del resto. Dios lo va a hacer. Porque así como Dios premió la fe de John Rowling, así Dios va a premiar la fe de usted. Siga construyendo ese puente. Siga pensando que sus hijos van a venir. Y siga pensando que su hermano en la carne va a venir. Siga pensando que el tío va a venir. Siga pensando que el abuelo va a venir. Siga pensando que aquella persona que se burlaba de Cristo va a venir. Así como Dios trató con el apóstol Pablo, con Saulo de Tarso, así Dios trata con aquellos que están en la lista, con aquellos que nosotros ponemos en la lista para interceder, para pedir a Dios, para hacer ese puente que Dios está esperando, para que otros lleguen a la presencia del Señor. ¿Cuántos pudieran ponerse de pie esta mañana y decir: yo quisiera ser un puente? Yo quisiera ser esa persona que quisiera conectar a otros con Cristo. Yo quisiera ser esa mujer, ese hombre usado por Dios para conectar a aquellos perdidos con ese Dios grande y misericordioso que un día tuvo misericordia de mí. Si usted quisiera comprometerse con Dios, solamente venga al altar. Hablemos con el Señor. Pidámosle al Señor que nos dé la capacidad, la sabiduría, para que nosotros podamos ser la conexión, para que nosotros podamos ser ese puente, para que otros vengan a los pies de Cristo. Y Dios, en su infinito amor, en esa misericordia y en ese amor tan grande que nos tiene, Dios va a honrar nuestra fe. Y Dios va a hacer de nosotros hombres grandes y mujeres grandes, poderosas en sus manos, que llevarán a los pies de Cristo multitudes. Y que Dios recibirá la gloria de un pueblo que se convierte en un puente para Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ayúdanos, Señor, esta mañana a cada uno de nosotros a llevar, Señor, ese mensaje
a construir ese puente, Señor, que une, que comunica. Ese puente, Señor, que un día, Señor, alguien construyó para que nosotros te conociéramos. Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, ayúdanos a nosotros, ayúdanos, Señor, a los que predicamos, Señor, a construir siempre ese templo, ese puente que nos lleve, Señor, a comunicarnos contigo. Ayúdanos cada día, Señor, dándonos, Señor, la sabiduría para poder llevar, Señor, el mensaje que pueda llegar al corazón del necesitado, Señor. Mira, oh Dios, tu pueblo, tu iglesia, Señor, que en esta mañana se ha puesto de pie, Señor, que ha creído y ha venido al altar, Señor, a comprometerse contigo, Señor. Necesitamos, Señor, más puentes que puedan unir, Señor, al pecador con Cristo, que puedan llevar el mensaje de la esperanza al necesitado, que puedan, Señor, hacer la labor que Jesús hizo para que el pecador se arrepienta y sea perdonado de sus pecados y pueda entrar a un cielo a través de Jesucristo. Te damos gracias esta mañana, Señor, por la iglesia, por el pueblo del Señor. Quizá podamos cantar la estrofa de envíame a mí, Señor. Yo quiero ir, yo quiero ser ese puente, yo quiero llegar a esa necesidad, yo quiero llegar a ese problema, yo quiero ser esa conexión, yo quiero ser ese puente, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor.